módulo 3 vamos a hablar de qué hacemos cuando pensamos que alguien tiene autismo, ¿no? ¿Qué hacer si pensamos que alguien tiene autismo o algún desafío en el desarrollo? Yo acá decidí dividir qué hacer según quiénes somos, ¿no? Si sos un médico, si sos un docente, si sos un padre, porque es diferente la función y tal vez los comentarios que podemos recibir y que nos tienen que hacer preocupar, ¿no? Yo soy médica, así que sé mucho de las consultas médicas, lo que pueden surgir durante ese proceso, y es importante que los médicos estemos atentos a los desafíos en el lenguaje. Ese además suele ser una preocupación de los padres, así que en general lo traen, pero si no hay que preguntarlo. Recuerden siempre que los desafíos en el lenguaje tienen que ver con las palabras, con el balbuceo, pero también con, por ejemplo, saludar con la manito, señalar con el dedo, ¿no? Mirar a los ojos, responder al nombre, no es solo decir palabras. Cuando los papás dicen, bueno, a veces parece que no oye, está muy bien evaluar la audición, pero también estemos atentos que los chicos dentro de esta condición muchas veces parece que no oyen, pero en realidad no están atentos a la voz de los demás, prestan atención a las cosas que ellos quieren y a veces la voz de los demás no es algo que les interese, ¿no? Eso tiene que ver con la interacción social. Entonces, los papás que nombran esto de que a veces oye y a veces no oye, es importante tomarlo porque puede ser una alerta, ¿no? También cuando hay problemas de conducta que no pueden solucionar. Nenes chiquitos que de repente se muestran muy irritables o que los retan todo el tiempo en la escuela o que reciben quejas porque no saben qué hacer con ellos. Eso puede ser una alerta y ese problema de conducta en realidad lo que nos está mostrando es que los chicos tengan algún problema en su comunicación y entonces usen su cuerpo o le saquen las cosas a los demás porque no lo pueden decir, no lo pueden nombrar. Que pierdan alguna habilidad ya adquirida. Esto de la lista de desarrollo o de vigilancia al desarrollo que tenemos los médicos, que vamos viendo, y bueno, este chico ya decía una palabra y de repente pierde esas palabras, o los papás dicen que ahora no responde más cuando lo llaman. Bueno, cualquier pérdida en cualquier habilidad, tanto social, del juego, comunicativa, también es algo por lo que tenemos que consultar. Que los papás estén preocupados. Esa es la principal alarma, estar atentos porque ese parece ser el síntoma más sensible. Dicen los estudios que el 70% de los pediatras diagnostican a sus pacientes con autismo gracias a las consultas o a las inquietudes de los padres. O sea que es el método más eficaz que tenemos para diagnosticar el autismo, es prestar atención a las inquietudes de los padres. También la escuela puede decirle a los papás que consulte porque el chico no se porta como los demás, no hace las mismas cosas, no participa de las mismas actividades. Muchas veces los médicos decimos, bueno, la maestra está exagerando, bueno, hay que esperar un poquito más. Bueno, si la maestra tiene 30 chicos en su grado y uno hace otra cosa diferente, es una observación muy acertada. Porque si ve a los demás 29, es que es lo esperado más o menos para esa edad. Si uno hace una cosa diferente, probablemente ese chico tenga algún desafío en su desarrollo que hace que no pueda seguir esas mismas reglas. Si los papás nombran que su hijo es muy irritable o que tiene problemas de sueño, ya antes del año hay que estar muy atentos porque muchas de estas dificultades tienen que ver con cuestiones sensoriales que aparecen muy tempranamente. Entonces es un síntoma, una alarma que también podemos estar atentos los pediatras porque en realidad, o los médicos generalistas, porque en general eso es algo que traen a la consulta médica, los problemas de sueño o la irritabilidad. Si vos sos docente y ves que los chicos tienen ciertas habilidades en la comunicación y ves a uno que tiene menos, está bien prestarle atención. No es que hay que esperar a los 5 años que los chicos hablen. ¿Vieron esas cosas que dicen, bueno, el abuelo habló a los 6 años, la hermana habló? Bueno, está muy bien. Hay gente que puede haber hablado a otras edades. Pero hoy sabemos que darnos cuenta de que algo pasa y actuar es mejor que no hacerlo. Entonces es importante que aunque toda su familia o que nosotros mismos como docentes hayamos tenido en nuestra familia gente que haya aprendido a hablar a cualquier edad, si los chicos no hablan, si vos tenés un alumno que no habla igual que los demás, es algo para advertir. Si vos sentís que no mira a los ojos, no te mira a vos lo suficiente, ves que evita la mirada de sus compañeritos o no disfruta mucho de estar con sus compañeritos, prefiere jugar solito, se aleja o prefiere estar más con los objetos que con las cosas, o utiliza los juguetes pero no de la manera que lo hacen otros chicos, más bien para
por sus partes o para acomodarlos de determinada manera, o se muestra muy irritable, no le gusta estar en el aula, se escapa del aula, o vos ves que él cuando quiere algo trata de resolverlo solito, no te busca para que se lo facilites, o sea, tiene como dificultades para pedir, inclusive para compartir algo que le gusta. Por esas razones también puede terminar una consulta. Y en relación a los papás, hay una sensación que yo creo que los papás siempre dicen, que no es algo específico, pero es esto de sentir que algo no anda bien, ¿no? A veces no saben definir qué, uno a veces los trata de ayudar, pero si vos sos papás y sentís que algo no anda bien, creen eso, en esa intuición o en esa sensación, y tal vez alguien, el docente, el pediatra, algún especialista, te ayude a escribirlo, a definirlo, de qué se trata, ¿no? Si vos ves que tu hijo no se desarrolla como su hermana o como su hermano, porque ya tenés experiencia y ves que hay cosas que no aprende, o que la familia te hace comentarios, a veces la familia hace comentarios de más, pero muchas veces algunos de los comentarios tienen que ver con cosas reales, que tal vez han observado en sus propios hijos o en otros chicos y no ven en tu hijo. Bueno, eso es algo para advertir. O vemos que no juega lo que esperábamos, le compramos juguetes, no les interesa, termina jugando con los broches, a acomodarlos o apilarlos, o prefiere mirar el lavarropas. Si vemos que juega cosas que no esperábamos para su edad, también podemos consultar. Si no responde al nombre, si vemos que no habla como los chicos de su edad, o que nos cuesta a nosotros conectarnos con él, que nos cuesta saber qué quiere hacer con esto, qué sentido tiene su juego, o ahora qué necesita, cuando no podemos la mayor parte del tiempo decodificarlos. Esos son buenos momentos para plantear hacer una consulta. Las consultas tienen diferentes niveles. En general, el diagnóstico, como yo les dije hace un ratito, tiene que ver con la vigilancia en el desarrollo. En general, uno lo lleva al pediatra y el pediatra hace esa lista de cosas esperables para cada edad y te dice si está bien o si está mal. Pero muchas veces el pediatra no tiene el tiempo suficiente y no sabe del todo indicarte. Lo más importante, o el docente que lo observa y lo manda al pediatra y el pediatra lo devuelve de que está todo bien. Y el docente está seguro que algo está pasando. Es importante insistir y tal vez ir a otro nivel de la vigilancia y ya marcar que ese chico puede estar en riesgo y necesita una evaluación específica. ¿En qué consiste el diagnóstico? Bueno, en esta filmina vemos que el diagnóstico es algo súper complejo. No es que en nuestro país tengamos todo esto, pero de a poco lo vamos intentando. Lo más importante es que alguien te guíe, porque sí es verdad que el diagnóstico dentro de esta condición requiere un montón de recursos que tienen que ver con evaluar las habilidades de los chicos, tanto verbales como no verbales, evaluar para qué y cómo usa el lenguaje, evaluarlo en el juego, evaluar estos aparentes síntomas de autismo, ¿no? Los problemas en la comunicación, en la interacción, sus intereses repetitivos, qué dicen los padres de la historia de eso, cómo lo ven los médicos que lo van a evaluar en ese consultorio, si además hay problemas emocionales o médicos o del pensamiento, qué pasa con ese chico y sus otras capacidades, o sea, bueno, tiene problemas para hablar, tiene problemas para conectarse, pero come solo, agarra la cucharita, se pone los zapatos, se saca las medias. ¿Qué pasa con sus otras habilidades adaptativas, no? Y recién ahí, con todo ese mapa, con toda esa información, un especialista en trastornos del desarrollo realmente hace un diagnóstico y hace las recomendaciones. Muchas veces estas evaluaciones requieren lo que se llaman test diagnósticos. En otros países inventaron muchos tests que tienen nombres muy complicados, pero no necesariamente para llegar a un diagnóstico realmente necesitamos esos tests. Cada sector, cada zona, cada región en realidad habilita sus propios métodos de evaluación y lo importante es que sea un equipo especializado, o sea, gente que sepa acerca del desarrollo y acerca de esta condición. Y recién, después de ese diagnóstico, lo que vamos a necesitar es que ese mismo grupo de gente nos oriente acerca de cuáles son los tratamientos correctos y van a ver que los tratamientos pueden ser que los consigamos en nuestro barrio, en algún centro, que tengamos que ir a un hospital, que podamos hacerlo por la obra social, que tengamos una prepaga. Hay diferentes formas de llegar, en nuestro país al menos, a esos recursos y van a ver que cada tanto las personas que nos diagnosticaron
nos van a volver a citar porque es importante reevaluar en la infancia ese diagnóstico. Porque el diagnóstico es como hacer un mapa, en realidad. Bueno, tiene tantas palabras, tiene tales habilidades, tiene tales desafíos, y para cada chico hay un plan a partir de ese mapa. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico nos da el mapa con el que los médicos o los especialistas podemos recomendar los apoyos o los tratamientos para ese chico. Y es realmente muy diferente en cada chico. Por más que hasta acá vimos todo lo que tienen en común, hay un montón de cosas que en realidad son muy diferentes. Entonces, para eso tenemos que hacer un plan individualizado. Es importante que ustedes sepan que hay una señora que se llama Lorna Wing, que fue madre de una persona que fue diagnosticada del síndrome de Kanner, que en realidad era como se llamaba antes el autismo o el autismo infantil, y ella, como descubrió, ella era psiquiatra infantil, una estadista, una persona muy importante que viajó desde Inglaterra a Estados Unidos a hacer ese diagnóstico. Y ella se dio cuenta que mucha gente no podía hacer ese viaje. ¿Y cómo iban a descubrir en esa época, que se sabía muy poquito acerca del autismo, que su hijo tenía este problema? Entonces ella empezó a dedicarse a la investigación, hizo muchas traducciones y nos dio muchísima información que aún hoy usamos. Hizo una clasificación que para mí es muy gráfica para la gente que no sabe tanto de autismo, no se dedica al desarrollo, que es que ella describió lo que hoy llamamos trastorno del espectro autista, y ella decía que había 4 grupos de personas, sobre todo para decir que hay muchas personas muy diferentes que tienen esta condición, ¿no? Porque a veces uno piensa que el autismo es como en una película o como un video que vimos o como una serie de televisión, y en realidad puede ser de muchas maneras, porque casi siempre definimos lo que tiene en común y no lo que tiene diferente. Entonces ella describió 4 grupos en ese momento. Decía que estaban los chicos que eran aislados, o sea que evitaban activamente la interacción, querían estar solos. Si alguien se acercaba, se daban vuelta y se iban para otro lado. Estaban los chicos que eran dóciles, o sea que no iniciaban la interacción, que estaban tranquilitos, pero si venía alguien y les proponía interacción, ellos aceptaban. Tal vez no miraban a los ojos, tal vez se mostraban con menos habilidades sociales, pero aceptaban que otros interactúen con ellos. Decía que había otro grupo, el tercer grupo, que eran los inadecuados, que querían interactuar, pero de una forma un poco exagerada. Venían, te tocaban, te huelen, te miran, como que te atraviesan con la mirada porque te miran demasiado, o quieren algo de vos y lo agarran directamente, aunque sea una parte de tu cuerpo. Y el otro grupo, que hasta hace un tiempito se llamó síndrome de Asperger, que ella describió como el grupo hiperformal. O sea, chicos con dificultades en su flexibilidad, que siguen mucho las reglas, que tienen sus cuestiones sensoriales y obviamente en la interacción social, porque la interacción social siempre rompe las reglas, siempre es muy flexible. Entonces las personas que son de respetar excesivamente las reglas, les cuesta mantener una interacción social común, ¿no? Entonces es interesante ver estos grupos de Lorna Wing porque nos hace pensar realmente en lo que realmente es el autismo, que es esto, un espectro en realidad, formas muy diferentes de ser, con algunos puntos en común que está bueno saber para detectarlo y ayudarlos, ¿no?